Bendiciones, bendito sea el Eterno, y bendecimos tu vida en el nombre de Jesús de una manera muy especial. Quisiera tocar un pasaje en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 31. Puede ser que la interpretación que le demos a este versículo sea muy diferente a la que comúnmente tal vez usted ha escuchado. Nuestro propósito siempre en estas intervenciones es traer luz y ver el texto en su contexto, porque cuando sacamos el texto de su contexto, entonces hacemos un pretexto. En otras palabras, le damos una mala interpretación o una interpretación muy humana que está totalmente divorciada de la realidad de lo que el texto enseña. En Hechos 16:31, el apóstol Pablo le dice a un hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La interpretación que se le ha dado a este versículo está totalmente divorciada de la realidad. Lo primero que tenemos que analizar aquí es a quién Pablo se lo dice. Eso es lo primero. Y en las circunstancias y en las situaciones. Este evento ocurre, el contexto de este texto se da cuando Pablo y Silas estaban presos en Filipo. Dice que lo entraron en la cárcel de más adentro y lo ataron con cepo. Pablo y Silas dice que comenzaron a cantar, aún estando en esa situación, preso, golpeado. Comenzaron a cantar, comenzaron a adorar a Dios, a cantar himnos. O sea que las cadenas, que el cepo, las circunstancias no impidieron que ellos pudieran adorar a Dios con toda libertad. Pero dice las Escrituras que a la medianoche dice que los cimientos de las cárceles se removieron. Todo retumbó a causa del poder que vino por medio de la adoración al Eterno. Lo interesante allí fue que las cadenas se les cayeron no solamente a Pablo, sino también a los que con él estaban, aún a los presos que estaban allí. Cuando el carcelero de Filipo ve esta acción, dice que sacó su espada para quitarse la vida, porque había una ley que establecía que si a usted le dejaban un preso y usted lo dejaba escapar, pues la vida del preso la tomaban por la vida suya. Usted tenía que morir porque dejó ir al reo. Entonces el carcelero, el jefe de la guardia, conociendo esto, dice que sacó la espada, desenvainó su espada para suicidarse. Y la Biblia enseña que Pablo le dijo: no te haga ningún mal, estamos aquí. Porque él pensó lo natural, lo que es normal era que todos se fueran. Pero para sorpresa de él, Pablo, al igual que los demás presos, se quedaron allí también en la cárcel. Y dice que él tomó a Pablo, lo vendó, lo curó y le dice a Pablo: ¿qué tengo que hacer? Y Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este verso se ha tomado como una promesa, y en muchas congregaciones, en muchas denominaciones y muchos hermanos tienen este texto como una promesa. O sea, este texto no es una promesa donde si usted cree en el Señor Jesús, serán salvos usted y la casa suya. Yo sé que esto suena un poco fuerte, porque cuando ya se ha enseñado por costumbre y se tiene una idea y una explicación de un texto, escuchar otra que va no divorciada de la realidad, sino de acuerdo a lo que el texto enseña, a veces es un poco confuso para muchas personas. Pero la realidad es que este texto no es una promesa que si yo creo en Jesús, toda mi casa será salva. Ahora usted me dirá: pero hermano Fran, pero Pablo, en calidad de apóstol, le está diciendo que si él cree en Jesús, él y su casa serán salvos. Ahora hay que ver la cultura de aquel tiempo, cómo eran las cosas de aquel tiempo. Este señor era el cabeza de su casa.
En la cultura romana como también en la cultura judía, cuando alguien, mayormente el cabeza del hogar, tomaba una decisión, pues todos los demás miembros se veían en la obligación de tomar la misma decisión que el padre de familia, en este caso que el cabeza de hogar. Ustedes recordarán la historia cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué no dice: déme consensuar a mi casa, a mi familia, a ver si también ellos quieren seguir a Jehová. No, Josué, conociendo el contexto patriarcal y la cultura, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, bajo ese contexto es que Pablo le dice al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y automáticamente tú y tu casa serán salvos. Porque Pablo entendía que todos los miembros de la casa pues iban a seguir pues la misma enseñanza, se iban a dedicar a la fe como el cabeza de hogar se iba a dedicar también. Ahora, hay una realidad en nuestros países de América Latina que no es la misma del Medio Oriente, o sea, no tenemos la misma cultura. O sea, se da el caso que un hogar, una persona es creyente, en este caso, sea la esposa o sea el hombre, y los demás miembros no lo sean. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la misma cultura de aquellos tiempos, donde los demás familiares se veían en la obligación por cultura. No era algo impuesto, no era algo obligatorio, sino que por cultura era algo normal, que por cultura los miembros de las familias tomaran la misma decisión que el cabeza de hogar. Entonces, bajo este contexto es que el apóstol Pablo le dice a él: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la realidad nuestra es totalmente muy diferente. Yo puedo ser creyente en mi hogar y los demás no lo sean. Yo como cabeza de hogar puedo ser creyente y tal vez mi esposa no lo es, o tal vez mis hijos no lo son, porque la realidad es totalmente muy diferente. Entonces, muchos han tomado este texto como una promesa y dicen: no, porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, pero la Biblia no dice que es una promesa. Muchos la han abrazado como una promesa, pero no es una promesa. La salvación es algo individual, donde cada quien tiene que tomar la decisión de seguir a Jesús o de no seguirlo. Esa es una realidad. O sea, yo puedo ser de influencia a los miembros de mi familia, yo puedo ser de influencia a los miembros de mi casa, pero eso no le garantiza que el que yo sea cristiano también ellos serán salvos si ellos no toman la decisión de conocer, de reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es algo muy personal, que eso hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. O sea, hay muchos miembros o algunos miembros de nuestros familiares, de familiares cristianos, que han muerto sin ser creyentes. O sea, nosotros no podemos decir que ellos fueron salvos, porque en vida ellos no publicaron, no demostraron una fe genuina o no aceptaron a Jesús como su Salvador. Entonces no podemos decir que porque era parte de la familia y la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, nosotros ver eso como una realidad de que tal persona fue salvo aunque no se convirtió, porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Espero poder dejar una enseñanza clara en cuanto a este texto. La salvación es algo muy personal. Nosotros lo que tenemos que predicar a nuestros familiares con nuestro testimonio y serles de influencia a ellos. Así que Dios les bendiga de una manera muy especial, esperando siempre que si no se ha suscrito, sea parte de esta comunidad, de este canal. Le damos las gracias a cada uno de los que nos están apoyando y ayúdenos a seguir expandiendo estas enseñanzas a otras personas para que también sean edificados y iluminados. Y un detalle que me viene a la mente ahora: hubieron muchos misioneros que fueron a lugares como la India y a lugares donde habían tribus, y los misioneros se encargaban, usted no sabe de qué, de evangelizar específicamente al líder de la tribu. Oiga la estrategia que usaban estos misioneros, que evangelizaban al líder de la tribu. ¿Por qué al líder? Porque si el líder aceptaba a Jesús
todos los demás miembros de la tribu iban a seguir lo que en este caso hacía el cacique. Si el cacique, si el líder de la tribu aceptaba a Jesús, todos los demás miembros de la tribu también abrazaban la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque en la tribu el que manda es el cacique, y lo que el cacique hace, pues todos los demás miembros de la tribu que son parte de ese clan, pues también siguen y hacen lo que dice el líder de la tribu. Entonces, bajo ese mismo contexto es que el apóstol Pablo dice al carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Bendiciones, y Dios te bendiga de una manera muy especial.